Bien, buenos días a todos. Vamos a presentar los resultados de la tercera encuesta que realiza el Colegio de Economistas a sus colegiados. Esta es la tercera encuesta semestral que hemos realizado. Es una encuesta que contesta que tiene un elevado número de respuestas. Casi 900 colegiados han contestado nuestras encuestas, en las cuales les preguntamos fundamentalmente sobre su percepción sobre la situación económica de la provincia y de la región. Sabéis que el Colegio de Economistas de Madrid, su ámbito de actuación es Madrid y ocho provincias más, 4 de Castilla y León, las 4 del sur y 4 provincias de Castilla-La Mancha. Entonces, esta encuesta la tabulamos provincialmente y para el conjunto de todos los colegiados, para tener una información cruzada que sea más interesante. Entonces, en primer lugar, como digo, preguntamos sobre la percepción de la situación económica de la provincia correspondiente y las previsiones de crecimiento de la provincia correspondiente, en ese caso de la Comunidad de Madrid, donde se reúnen los dos datos. Bueno, la percepción de crecimiento de la economía de Madrid es muy buena para el año 2019 y también para el año 2020. Nuestros economistas prevén que la economía crecerá del entorno de 0,7 puntos por encima de la media nacional para el año 2019, que por tanto estará en un crecimiento próximo al 3% para este año, y para el año 2020, para el próximo año, que crecerá del entorno de 0,6 décimas por encima también de la media nacional. Las previsiones hablan del entorno del 1,9-2%, pues alrededor del 2,5 aproximadamente. Bueno, esto significa que la Comunidad de Madrid previsiblemente va a continuar siendo la región más dinámica de nuestro país. Como saben, desde el año 2010 es claramente la comunidad autónoma que está creciendo más deprisa. Quizá un dato relevante o interesante a este respecto es que somos ya estamos a punto de convertirnos en la comunidad autónoma con un PIB, con una economía mayor de todo el conjunto de nuestro país. No porque el resto de las regiones estén mal, o sea, concretamente estamos a punto de igualar a la Comunidad de Cataluña. Cataluña también está siendo una comunidad bastante dinámica durante esos años. Lo que parece es que la Comunidad de Madrid está creciendo alrededor de medio punto o 0,6 décimas por encima de la media nacional desde el año 2010 para acá. Está siendo, como digo, claramente la región más dinámica. Bien, también preguntamos a nuestros colegiados sobre su percepción sobre los problemas más relevantes de cada provincia correspondiente. En el caso de la Comunidad de Madrid, nuestros economistas estiman que los problemas más importantes por este orden son el desempleo, la inestabilidad política, la contaminación, el precio de la energía, la elevada fiscalidad y problemas de infraestructuras. Y algún otro comentario que ahora haré. Quiero señalar que ninguno de estos problemas se manifiesta por parte de los economistas de Madrid como problemas particularmente graves. Quiero decir que, por ejemplo, el desempleo se señala como el problema más importante para el 35% de los que han contestado la encuesta. Estas encuestas, por ejemplo, por identificar un problema que se percibe como mucho más grave, cuando hemos hecho esta misma pregunta a nuestros colegiados en algunas provincias de Castilla y León o de Castilla-La Mancha que perciben la despoblación como un problema importante, pues nos hemos encontrado con que el 80%, el 90% señalan ese problema como el más relevante de su provincia, ¿no? Esto ocurre en Salamanca, ocurre en Segovia, ocurre en Soria o en Cuenca, por ejemplo, en esas provincias, ¿no? Quizá por matizar algunas cuestiones que pueden ser también interesantes, lógicamente podemos segmentar estas encuestas también por ocupaciones o por tramos de edad. Señalar que los mayores de 65 años son los que perciben el problema del desempleo como el más importante, mientras que son los profesionales más jóvenes, los de menos de 30 años, los que están más preocupados por problemas medioambientales, como por ejemplo la contaminación.
o los economistas entre 30 y 45 años, su preocupación más importante es la fiscalidad, la elevada fiscalidad. Por supuesto, son los que están en el desempleo los que perciben el paro como el problema más relevante, como es normal, mientras que los trabajadores por cuenta propia son los más preocupados por la inestabilidad política y la elevada fiscalidad, o por el precio de la energía a los asalariados, por ejemplo, ¿no? Bien, también hemos preguntado a nuestros colegiados por otras cuestiones de actualidad que vamos cambiando en nuestras encuestas, que vamos preguntando sobre cuestiones que nos parecen relevantes. En particular, les hemos preguntado en esta encuesta, en primer lugar, sobre la percepción que tienen sobre la calidad de la información que reciben. Concretamente, la pregunta que se les hacía es si entendían que está suficientemente contrastada antes de su divulgación. Bueno, la respuesta nos ha sorprendido, porque hay un porcentaje muy elevado, el 78% de nuestros encuestados estiman que la información que reciben no está suficientemente contrastada, ¿no? Son muy pocos los que perciben que el contraste es muy escaso, pero en el término regular, pues es el que predomina de una manera fundamental en esta respuesta, ¿no? Solo aproximadamente un 22% estiman que la información, estamos hablando de información genérica, no lo hemos focalizado sobre ningún ámbito concreto, que esa información, bueno, pues tiene un nivel de contrastación suficiente antes de su divulgación. Son concretamente los trabajadores por cuenta propia o los empresarios los que son más escépticos sobre la calidad de la información que recibimos, y por tramos de edad, los economistas entre 30 y 45 años, nuevamente, los que son más escépticos sobre la calidad de la información o el contraste previo de la información antes de su publicación. Y también hemos preguntado a nuestros colegiados una última cuestión de actualidad sobre la percepción de la estimación social de diferentes ámbitos profesionales. Concretamente, los colegiados de Madrid estiman que los profesionales más valorados son los médicos, seguidos de los ingenieros y de los jueces. Siguiendo por orden, los economistas estaremos en cuarto lugar, profesores, abogados, periodistas y políticos, en este orden, han hecho su valoración, su ordenación de la percepción, insisto, de la estimación social de las diferentes profesiones. Bueno, pues también por añadir algún elemento relacionado por tramos de edad o por situación personal o sector de actividad de los colegiados, señalar que son los colegiados de mayor edad los que tienen una peor percepción o valoración profesional de los políticos, y al mismo tiempo son los que le dan un mayor reconocimiento a los economistas, ¿no? Y los menores de 30 años también tienen una percepción sobre los políticos bastante reducida, que son los últimos, como antes señalaba, en esta ordenación que les hemos pedido que hicieran, que bueno, es una ordenación en la que, en cualquier caso, nadie suspende. Esto es importante también decirlo, ¿no? Están simplemente ordenados, porque nos parecía que era interesante que esta información, bueno, pues se pudiera identificar. Esta es básicamente la información que hemos extraído, como digo, en esta tercera encuesta que realizamos, que nos parece que es muy interesante conocer, bueno, la opinión de un colectivo profesional tan numeroso como este sobre temas de actualidad o como antes comentaba, sobre la percepción de la situación económica de su territorio. Y nada más. No me he dado cuenta de pasarles estas gráficos que tenía aquí detrás, pero bueno, como tienen ustedes este documento que les hemos proporcionado, pues aquí lo pueden ver. Si tienen alguna pregunta, estoy encantado de responderles. Sí, no sé si en la encuesta o, bueno,
o fuera de la encuesta, pues si no lo han preguntado, pero quería saber cómo valoran la situación política actual y en caso de que hubiera una hipotética repetición electoral, ¿cómo creen que eso podría afectar a la economía si afectaría en cualquier caso? Bueno, pues la inestabilidad política es una de las cuestiones, uno de los problemas que los economistas consideramos más relevantes. Concretamente es el segundo problema que nos parece más preocupante en general para el conjunto de todos los colegiados y en todas las provincias. Evidentemente llevamos ya muchos años después de la crisis económica que se inició en el año 2009, que han afectado de manera muy importante a la actividad de la economía española y que han afectado de una manera muy importante a la actividad del sector público. Digamos, el sector público lleva muchos años con fuertes restricciones de gasto y desde hace ya unos cuantos años con presupuestos prorrogados. Bueno, esto evidentemente es un elemento muy importante desde el punto de vista de la generación de confianza y en la generación de actividad. Y por tanto es algo que creo que como economistas no tenemos ninguna duda que sería deseable que tuviéramos gobiernos estables en la Administración General del Estado y en todas las comunidades autónomas y en todos los ayuntamientos que tengan perfectamente definidas y planificadas sus políticas de gasto y que este es un elemento fundamental, como es lógico, de la actividad económica y, por tanto, pues cuanto antes se resuelva este problema, que insisto que ya empieza a ser demasiado largo, se empieza a estar demasiado larvado en el tiempo, pues mucho mejor, evidentemente, para la actividad económica, para la creación de empleo. La economía española sigue creciendo de manera muy positiva, pero seguramente pues estaría creciendo todavía más si la situación política fuera más normal. Sí, hola, buenos días. Como he visto, además de la de Madrid, los resultados de las encuestas en las otras 8 provincias donde se están presentando ahora simultáneamente, me ha llamado la atención que en esta pregunta sobre la calidad de la información económica hay prácticamente una tendencia generalizada. Entre el 70 y el 90% en alguna provincia dicen que es deficiente esa calidad de la información económica, cuando la teoría económica está construida fundamentalmente sobre la hipótesis de que el decisor es racional y maneja para ser racional, y solo puede ser racional si tiene información económica adecuada. ¿Qué implicaciones tiene esto, el problema para la economía y la sociedad actual? Bueno, la pregunta que hemos hecho a nuestros colegiados no se centra específicamente en la información, en la calidad de la información económica que se publica, sino habla de la información en términos generales. Esto es una cuestión que quiero resaltar. Podemos profundizar en el futuro sobre ámbitos más concretos, pero en ese momento la pregunta era una pregunta más genérica. Yo tampoco me atrevo a manifestar que la percepción de los economistas es que la calidad de la información es mala. Quiero matizar esta cuestión. Como podemos ver aquí, hay un 7,5% que estiman que la información no está nada contrastada, pero hay entre un 35 y un 35% que son los que finalmente configuran ese 78% al que hace referencia, que hablan de un contraste poco o regular. Bueno, evidentemente nos gusta ver siempre el vaso completamente lleno, pero en este caso es un vaso que está medio lleno o medio vacío. Lo que están señalando es que, bueno, que perciben que en un número de casos elevados el contraste de la información quizá no sea suficiente, lo que no significa que en todos los casos sea malo. O sea, no quiero sacar conclusiones o extraer conclusiones
tan negativas. Evidentemente es un elemento relevante el que se perciba que el contraste de la información no es suficiente, pero insisto, eso no significa que la información sea mala, ¿eh? Son dos cuestiones distintas. Efectivamente, en el ámbito económico, la calidad de la información es un elemento absolutamente fundamental, ¿no?, para poder tomar decisiones en el sector público, los empresarios, los particulares. En todo momento basamos nuestras decisiones en la información que percibimos, y por lo tanto es un tema muy relevante, ¿no? Sí, buenos días. Sí. Buenos días. Que no sé si veo que dan aquí la previsión, elevan la previsión de crecimiento para la Comunidad de Madrid. No sé si tienen algunas previsiones o han actualizado las que se refieren a la economía española. Hoy mismo, ayer vimos cómo revisaba al alza la previsión la Comisión Europea. Hoy la ministra de Economía ha dicho que también va a revisar la previsión que tiene el Gobierno español. No sé qué tienen ustedes sobre esto, o si lo han actualizado o van a actualizarlo. No sé, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que la economía española sigue marchando por una senda de crecimiento muy positiva, sobre todo en comparación con los países de nuestro entorno. Recordemos que en el año 2019 la revisión en el crecimiento de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, ha sido muy significativa, de 0,7 puntos menos de lo que hace pocos meses se preveía. El año 2019 la economía europea va a tener un cierto bache, y la previsión es que en el 2020 se recupere. Y también quiero señalar que no hay en general una preocupación sobre la situación de la economía europea, quizá exceptuando el caso de Italia. Italia sí se encuentra en una situación económica particularmente, la previsión es que este año no va a crecer, mejor dicho. Se espera que la tasa de crecimiento sea del 0% en el año 2019. Pero el resto de los países europeos, pues, como digo, están en una senda de ralentización de la actividad económica, pero de un bache que se espera que en el año 2020 se recupere. Y diferencialmente, la economía española, pues lógicamente, pues uno de los grandes países, tiene un ritmo de crecimiento marcadamente positivo, ¿no? En este momento, yo creo que después de los datos que hemos conocido del primer trimestre del año 2019, de los avances que se han realizado y de lo que los indicadores ponen de manifiesto para el segundo trimestre del 2019, pues la economía española va a estar creciendo en el entorno de alrededor del 2,3, 2,4. Esa es nuestra percepción, nuestra previsión. Sobre ese ritmo de crecimiento esperamos, todo nos hace pensar que la economía de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pues va a ser un año más, va a estar por encima, fuertemente por encima de ese crecimiento, como digo, alrededor de un 3%, de ese entorno. Es lo que nuestros economistas opinan mayoritariamente en esta encuesta que hemos realizado. Y esto, insisto, implica seguir en esa senda de crecimiento diferencial de la Comunidad de Madrid, que ha crecido, pues, desde el año 2010 para acá, pues 0,6 puntos exactamente, por encima de la media nacional en media. El año pasado, concretamente, por ejemplo, el crecimiento de la Comunidad de Madrid fue del 3,2, ¿no? Perdón, del 3, creció el PIB nominal el 4,5%, frente a un crecimiento del PIB nominal nacional del 3,6, o sea, el PIB nominal creció de 0,9 puntos por encima, ¿no? Y en términos reales, en torno al 3,7, es la estimación que sacó el Instituto Nacional de Estadística. Sí, muchas gracias. ¿Cómo valora el hecho de que se haya colocado en tercer lugar el problema de la contaminación, además votado sobre todo por los más jóvenes? Es decir, que parece que esto va a venir con fuerza, ¿no? ¿Cree que tiene algo que ver con la economía circular y los 17 ODS de Naciones Unidas? Bueno, creo que, por supuesto que sí, ¿no? Creo que tiene que ver, como acaba de señalar, en primer lugar, con que la concienciación de los problemas medioambientales es mayor entre los jóvenes. Yo creo que esto es algo que se ve, que lo percibimos todos, ¿no? Que lo percibimos, que se percibe en esta encuesta, y que lo percibimos cuando hablamos con nuestros hijos, con los jóvenes en la universidad.
claramente las nuevas generaciones están cada vez más preocupadas por los problemas medioambientales, y esto es muy importante. Este es un nuevo elemento de consideración que en general los que somos más mayores pues no se ve de una manera tan clara, ¿no? Con estas cuestiones, por supuesto, encontramos de todo, ¿no? Pero este es un elemento, como digo, muy marcado y muy general, en particular de la generación Z, de los jóvenes de menos de 25 años, que este tipo de problemáticas, claramente, cuando hablas con ellos, hemos hecho hace poco, publicamos un estudio en la revista del colegio sobre este colectivo, y veíamos cómo esta temática les preocupaba de manera especial, ¿no? Bueno, es un cambio de actitud de la sociedad que yo creo que es muy importante y muy a resaltar, y de compromiso con problemas sociales que han estado siempre ahí, pero que ahora se señalan de una manera, se priorizan por parte de estos colectivos de una manera muy especial, y esto es muy relevante. Hola, buenos días. Hay algo que me llama la atención con relación a los pronósticos, ¿no? Nosotros los economistas nos basamos en pronósticos sobre las tendencias, pero sin duda alguna la ralentización de la economía europea es un hecho. Y a mí la pregunta es la siguiente. Tenemos en España una inestabilidad política que nadie pone en duda, un presupuesto basado en cifras que no están actualizadas, y algunas variables, a mi modo de ver, importantes desde el punto de vista de la fiscalidad, que se están modificando en el corto plazo. Ya vimos que la tasa Tobin fue anulada y se va a pasar a una propuesta a nivel europeo. La pregunta es la siguiente: todos estos elementos que forman parte de la dinámica de la coyuntura actual presente, ¿no formaron parte de la forma racional para hacer los pronósticos en esta encuesta a la hora de prever el futuro? Bueno, esta es la percepción de los economistas de Madrid, diferencial sobre el crecimiento de la economía nacional. Lo que están diciendo los economistas de Madrid es que, lógicamente, pues tienen la misma percepción que el resto de los economistas de España sobre cuál es la situación de la economía nacional, pero que la economía de la región de Madrid está siendo más dinámica, está empujando, tiene un ritmo de actividad diferencial sobre el conjunto sobre la media nacional, y que ese histórico, que es muy fácil de contrastar porque las estadísticas lo ponen de manifiesto con mucha claridad, y que este proceso va a continuar durante el año 2019 y también durante el año 2020. O sea, que los problemas que ha señalado, por supuesto, siguen estando ahí, pero territorialmente, geográficamente, pues de nuestros colectivos son Madrid, Guadalajara y Toledo las tres provincias más dinámicas en términos de las proyecciones que han hecho nuestros colegiados para el año 2019 y para el año 2020. En este caso, para el próximo año, pues puede variar esa percepción, ¿no? Pero ese es el... Buenos días. Sobre ese dinamismo del que hablaba usted de Madrid, ¿qué está haciendo bien la capital para tener un mayor dinamismo que el resto de comunidades? Bueno, en primer lugar, hay un elemento que está implícito en su pregunta que es muy relevante, y es que es la capital. Es fácil de contrastar, es fácil de identificar cómo todas las capitales de la Unión Europea están, en general, hay algún pequeño matiz, pero de las 28, 25, me atrevo están creciendo por encima del resto de las regiones de su país. Esto es, por ejemplo, es muy marcado, por ejemplo, en Francia, y ha sido, sin ninguna duda, uno de los elementos que ha originado los problemas sociales que ha tenido el país que hemos visto durante los últimos meses, ¿no? L'Île-de-France, la región cada vez es más dinámica, y otras regiones de Francia pues están creciendo a ritmos diferenciales, y eso se percibe, los ciudadanos lo perciben, ¿no? O sea que el efecto capital es, sin ninguna duda, muy importante, y insisto que es fácil de contrastar de manera general.
y, por supuesto, pienso que también, entiendo, interpreto, que también los gestores de las administraciones públicas de Madrid, pues también deben haber estado haciendo bien las cosas, ¿sí? Me refiero a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid y del resto de las ciudades de la comunidad. Por favor. Mi pregunta prácticamente es muy parecida a la del anterior compañero. Efectivamente, dado que en la Comunidad de Madrid la economía tiene un crecimiento diferencial superior al de la media nacional, averiguar, investigar cuáles son las causas de lo que significa. Y adicionalmente una pregunta a la que los economistas podrían responder, una pregunta abierta, sería muy interesante, es que ellos dijeran cuáles, a su juicio, los factores más beneficiosos para el mantenimiento del crecimiento de la economía y cuáles son los más dañinos. O sea, de tal forma que ellos puedan, de alguna forma, saber cuál es el rango de factores que permiten el crecimiento económico y cuáles son los que contribuyen a retardarlo. Dado que ellos son economistas y técnicos, el conocer en una muestra tan amplia como son 900 economistas, pues sería un poco profundizar en las causas y en las motivaciones del crecimiento diferencial de Madrid respecto al resto de los estados. Bien, puede ser una pregunta efectivamente muy interesante, como señalas, que podemos plantearles en unas futuras encuestas, pero desafortunadamente no tengo la respuesta aquí sobre esta cuestión porque no les hemos preguntado sobre este tema hasta el momento, ¿no? Sin ninguna duda, vamos, siempre, es un tema que está bastante estudiado, ¿no? Las causas del crecimiento económico, ¿no? Sobre todo en el medio y en el largo plazo, pero la percepción de los economistas de la comunidad autónoma, pues seguramente será muy interesante a este respecto. Sí, no sé si nos puede dar algún dato más de algunas otras comunidades, porque ha comentado Madrid que va a crecer pues eso, en torno a un 3%. ¿Tienen datos de otras comunidades para que nos puedan facilitar, de Cataluña? Bueno, este tipo de análisis que nosotros llamamos los economistas opinan, nuestros economistas opinan, lo estamos realizando en este momento en varios colegios de economistas, no toda la organización a nivel nacional. Estamos precisamente trabajando en un proyecto en el cual esperamos, pues quizá en 6 o 8 meses, poderles proporcionar esta información para el conjunto de territorio nacional y comunidad autónoma. Pero en este momento no lo hacemos todos, además no lo hacemos todos en las mismas fechas, con lo cual es un poco complicado. Este análisis lo hace también Cataluña, lo hace nuestros compañeros de Galicia, del País Vasco, de Murcia, de la Comunidad Valenciana, que recuerde en este momento. Bueno, pues el resto todavía no lo están haciendo, entonces, insisto, además con fechas distintas. Yo puedo referirme a la percepción que tienen nuestros economistas en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en Madrid. Es todo lo que le puedo contestar a este respecto, ¿no? Como antes comentaba, la percepción de crecimiento económico en Castilla-La Mancha es particularmente elevada en Guadalajara, en Toledo y en Ciudad Real, y un poco menos en Cuenca, en la provincia de Cuenca, en una banda de crecimiento de entre el 1,6 y el 2,5%, y en Castilla y León, en las provincias de Castilla y León, que forman parte de nuestro colegio, pues se sitúa en el entorno entre el 1,5 y el 1,8%, en Ávila, Segovia, Salamanca y Soria, las 4 provincias que componen, que forman parte de nuestro colegio.
Sobre otras comunidades autónomas lo siento, pero no tengo esa información aquí. Además, insisto, de algunas ni siquiera lo elaboran, aunque espero en un plazo de tiempo corto les podamos proporcionar esa información, porque estamos trabajando en ello, ¿no? Para hacerlo todos conjuntamente, porque pensamos que es un tema que es interesante, ¿no? Que además que exista ese contraste de información y que recoja el conjunto del territorio nacional, ¿no? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, muchas gracias a todos por su presencia.